Buenas tardes y agradecer al doctor Ricardo Sepúlveda en particular esta amable invitación para poder disertar con ustedes algunas ideas sobre el control de convencionalidad desde una perspectiva muy puntual, el litigio estratégico en materia de derechos humanos, que ha sido el revulsivo que ha permitido que la Constitución, los derechos humanos, se coloquen en otro horizonte para dar verdaderas respuestas a la exigibilidad de las demandas de los ciudadanos contra el poder público, ya sea por las normas generales, los actos o las omisiones. Pero he de puntualizar que este tema, como nos señaló la ministra Olga Sánchez Cordero, es abundante y por lo tanto en la cuestión de tiempo lo voy a delimitar para compartirles a ustedes la práctica procesal que realizamos desde la Clínica Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bajo este programa universitario fue que planteamos en 2011 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una contradicción de criterios que habían derivado de un colegiado con sede en Morelia sobre la exigibilidad de la aplicación de los tratados internacionales desde mayo del 2008. Voy a comenzar brevemente cómo se gestó la contradicción de tesis para luego pasar a un aspecto general del problema de la supraconvencionalidad y el retiro del principio de la supremacía de la Constitución bajo dos perspectivas, la constitucional y la convencional. Y en un segundo bloque quiero hablar del estándar internacional de los derechos humanos, porque nos vamos a centrar en la experiencia nuestra procesal en el acceso a la salud, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en un tercer bloque final compartiré con ustedes los casos particulares que hemos presentado durante este año. Las ciencias sociales, cuando hacemos aseveraciones sobre fenómenos, nos piden evidencia, y hemos tomado un muestreo de casos particulares que hemos conseguido y sobre todo identificar el efecto de la decisión judicial, sobre todo hacer un énfasis en el pedido cautelar por la gravedad de las violaciones que se plantearon ante la jurisdicción constitucional federal. Brevemente, la contradicción de tesis 293 comienza un poco así. Un viernes de noche me llama un alumno, estaba cenando tacos, y preocupado, un alumno de mi curso de Teoría General del Proceso en la Universidad Michoacana, porque en clase queríamos buscar, a través del monitoreo, una situación real que nos permitiera plantearle a un órgano jurisdiccional la exigibilidad del derecho internacional de los derechos humanos. Estamos hablando del 2008. No había una referencia expresa del artículo primero de la Constitución. Nuestra única fuente era el artículo 133, con mucha resistencia de los juzgadores hasta ese momento. Me llama el alumno para comentarme que habían detenido a 3 alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, la Policía del Estado, por faltas administrativas. Bueno, le sugerí que, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución, pidiera la posibilidad de pagar la multa. Le dijeron que no. Entonces ahí consideramos que se había actualizado una causa de detención ilegal y que era justiciable ante un tribunal. Decidimos, por cuestión estratégica, no acudir ante un juez de distrito, que sin problema hubiéramos conseguido una suspensión de plano para evitar que se consumara de manera irreparable la privación de la libertad mientras llegaba la sentencia de fondo. Por lo tanto, decidimos poner a prueba un nuevo tribunal en Michoacán, el Tribunal de Justicia Administrativa, que sorprendentemente los magistrados no sabían en ese momento que contaban con la competencia para conocer de detenciones administrativas. Presentamos la demanda por comparecencia, transcurrieron 4 horas aproximadamente en esa comparecencia y en el ínter me llama nuevamente el alumno que ya habían sido puestos en libertad. Se les impuso una multa de 30 pesos, que ese fue uno de los actos de invalidez en nuestro recurso judicial, y por lo tanto presentamos demandas. El Tribunal de Justicia Administrativa en 2 ponencias desecha las demandas, aduciendo que no tenían obligación de aplicar tratados internacionales ni jurisprudencia.
Aquí hay una gráfica del Pacta Sunt Servanda, artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, que ya había sido construida a través de la jurisprudencia de la entonces Corte Permanente Internacional de Justicia, hoy Corte Internacional de Justicia. Esto fue precisamente la fuente de la supraconvencionalidad que se había planteado en el primer cuarto del siglo XX a través de sujetar a una revisión judicial dos textos constitucionales de dos países en disputa litigiosa en sede internacional. En los agravios, para reducir y entrar al tema que anunciamos, en los agravios del recurso contra el desechamiento aducimos únicamente agravios de carácter convencional. El principio Pacta Sunt Servanda, que ha sido señalado por la Corte Internacional de Justicia, el Comité de Derechos Humanos en la Observación General 31, ha sido también muy puntual: no puedes invocar tu derecho interno para incumplir obligaciones de carácter internacional. Y fue justamente lo que hizo el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán. Confirman el desechamiento, presentamos dos demandas de amparo directo, porque son resoluciones que ponen fin al juicio sin resolver el fondo. Se van a dos tribunales colegiados especiales de circuito con sede en Morelia, especializados en materia administrativa y de trabajo. Vean la importancia de que un juzgador esté preparado. La misma demanda resuelta con dos sentidos diferentes. Un tribunal colegiado, el segundo en materia administrativa de trabajo, sobresee la demanda. El otro tribunal colegiado entra al fondo y concede la protección, y se generan dos criterios muy importantes. En ese momento, la demanda de amparo la presentamos en diciembre del 2008, de ahí que el amparo directo administrativo fuera el 1060/2008, donde se derivan las dos tesis aisladas que denunciamos a la Corte y que son las que tienen similitud puntual. Una decía que todos los tribunales mexicanos tenían la obligación de realizar el control de convencionalidad. Se utilizó esa expresión desde el 2 de julio del 2009. Incluso la sentencia de Rosendo Rodríguez Pacheco, en el pie de página 321, hace una referencia a esta sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa de trabajo con sede en Morelia. Por cierto, con una votación de 2-1, el magistrado disidente nunca mostró las razones por las cuales disentía del voto. Por lo tanto, nos deja una deuda de la seguridad jurídica para saber cuáles eran sus argumentos en ese momento. El derecho internacional, desde el momento en que se incorpora, es totalmente vinculante. Y de ahí surgen estos criterios. Esperamos un momento oportuno para llevar las tesis que se publican en el Semanario Judicial de la Federación hacia el seno de la Corte, pocos días después de la publicación de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Y ahí logramos este avance y plantear una perspectiva de derecho constitucional desde el derecho internacional. Una vez abierto ese camino, intentamos, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, frontalmente pedimos la inaplicación de una porción de la Constitución, ¿sí?, el artículo 41, que limita, desde nuestro punto de vista, la libertad de expresión para criticar a los candidatos y a los partidos políticos, porque restringe a las personas físicas o morales la posibilidad de contratar tiempos en radio y en televisión para criticar. La Sala Superior del Tribunal Electoral, ante este planteamiento de antinomia, es decir, la inconvencionalidad de la Constitución, el 27 de junio del 2012, la Sala, lo importante es, admite la vía judicial para cuestionar la incompatibilidad de la norma constitucional mexicana ante el derecho internacional de los derechos humanos. Para mí era un avance importante que no hubiera un criterio de desechamiento, establecer una cuestión de improcedencia notoria, sino se admite el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, se discute, planteamos a través del control difuso un escrutinio judicial del constituyente permanente, como lo señalara el ilustre ministro don Felipe Tena Ramírez, y al final
por unanimidad, los magistrados determinaron declarar infundada y se confirmó judicialmente la supremacía de la Constitución. Entonces, esto nos dejaba en una situación de que entonces, ¿cuál fue el efecto importante de la reforma? Porque esto era una cuestión que ya podía apreciarse desde antes de ese momento histórico. En el control judicial con estándares internacionales, vamos a enfocarnos brevemente al tema de salud. ¿Cómo ha repercutido? Las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puntualmente dos, la 9 y la 14, si ustedes revisan el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos vamos a encontrar con una serie de derechos que son halagadores para una sociedad con cierta pobreza, con grupos vulnerados y vulnerables, con políticas públicas deficientes en muchas ocasiones, donde hay desnutrición y cuestiones que generan exclusión de personas. Y ante esta situación pensamos cómo utilizar en la práctica tanto la teoría, la dogmática, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y escoger cuál es la vía judicial, porque una de las observaciones generales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la observación general novena, señala, aunque el tratado no lo establece como lo establece la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la existencia del acceso a un recurso ante tribunales. Este pacto sobre derechos sociales no lo contempla, pero ese silencio, lo señaló el propio comité, tiene que interpretarse en un sentido progresivo, es decir, aunque no se diga expresamente, esos derechos, ese conjunto de derechos, son sometidos a exigencias ante los tribunales a través de distintas vías. Para reclamar judicialmente los derechos sociales, pueden ustedes encontrar en los sistemas procesales vías indirectas, por ejemplo, una demanda laboral, una demanda sobre seguridad social ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las cuestiones de seguridad ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Federal. Son órganos que pueden conocer, el Tribunal Agrario puede conocer de la disputa sobre este tipo de derechos, y esto lo podríamos considerar en el marco del control difuso una vía indirecta. La vía directa tradicional, el juicio de amparo. Por cierto, en este punto la reforma constitucional sí es importante. Las cuestiones de tratamientos médicos, medicamentos, antes de la reforma, si ustedes impugnaban una omisión del IMSS o el ISSSTE, se traducía por el tribunal señalando distintos argumentos que impedían el acceso efectivo a los tribunales y resguardar una serie de derechos importantes, donde no solamente son derechos que pueden considerarse sujetos a la disponibilidad de los recursos del Estado, como lo dice el artículo 2 de este pacto de 1966, que estos derechos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del Estado. Y en las demandas de amparo que presentamos, referiremos 3, con éxito judicial y todas con pedido cautelar a través de la suspensión de plano. Incluso los alumnos de la Universidad Michoacana presentan las demandas por comparecencia. Se trata de visibilizar ciertos problemas y también, lo más importante, las vías que hay que utilizar. ¿Cómo utilizamos la técnica del juicio de amparo? No basta que el mecanismo de control judicial, por cierto, los jueces de distrito que se han encargado de tramitar estas demandas sobre derechos sociales han realizado un escrutinio estricto de las omisiones administrativas porque ponen en peligro la vida y la integridad física. El aspecto transversal de los derechos humanos en sede del juicio de amparo permite superar un criterio no muy afortunado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su mayoría, que podíamos tomar como referencia 2 en particular. El caso González y el caso Suárez contra Ecuador, la Corte Interamericana en su mayoría no determina que el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre la progresividad de los derechos, que es la conexión con el Protocolo de San Salvador, sea directamente justiciable, sino lo ha hecho a través, sí menciona el derecho a la vida, el derecho a la integridad física
para hablar de la necesidad de la protección a la salud. Esto juega un papel fundamental en las exigencias de tutela efectiva de los ciudadanos, sobre todo en situación de vulnerabilidad, porque son sujetos especiales de derecho que el propio régimen procesal de amparo permite crearles condiciones para facilitar su acceso. Voy a adelantar un caso. Una señora afiliada al ISSSTE tiene un problema en su corazón donde había sufrido infartos que se tradujeron médicamente en una muerte del 80% de su corazón. Hace 2 años y medio, el ISSSTE, en la Ciudad de México, le diagnostica un problema de cardiopatía y que necesitaba el implante de un resincronizador en el corazón. Al diagnóstico le dicen, no hay dinero. Estaban pensando en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero hay una cuestión pro persona. El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció en la Observación General 14 un estándar de prueba, es decir, una carga probatoria en sede judicial para las autoridades sanitarias, para que no fuera suficiente que argumentaran no tenemos recursos económicos. Este caso de la señora, dijeron, bueno, no tenemos recursos. El juez de distrito de Morelia, el juez séptimo de distrito, admite la demanda en una tarde de viernes. Están notificando los efectos cautelares anticipatorios. Es una cuestión que les recomendamos. Son daños de imposible reparación, por lo tanto, opten por la suspensión de plano, la suspensión provisional. Habrá jueces que no tengan la capacidad para entender todavía la reforma y que consideren que los actos de una autoridad de hospital público son actos de particulares, que porque la ley no lo establece. Y entonces, ¿dónde quedará la posibilidad de cuestionar que es un acto arbitrario, que es un acto ilegal, la incompetencia de la autoridad? Y además, la reforma introduce la posibilidad de someter a escrutinio judicial en sede constitucional actos de particulares para considerarlos como autoridades. El estándar de la Observación General 35 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala muy claro: las retenciones hospitalarias son formas de privación de la libertad. Pero cuando un juez de distrito, desafortunadamente, no se ha preparado para la reforma, pues vamos a tener consecuencias devastables. Pero tenemos que luchar cada rincón, incluso promover la responsabilidad de aquel juzgador que no actúa conforme a los mandatos de la reforma constitucional. Volvemos al caso del resincronizador. Por vía cautelar, el juez séptimo de distrito, al momento de recibir la comparecencia, el artículo 112 de la ley de amparo dice que en los casos que se pongan en peligro la vida y la integridad física, artículo 15 con el 112 de esta ley reguladora, tiene que resolverse la medida cautelar de inmediato. Una cuestión que podemos aportar al tema de la justiciabilidad de los derechos sociales, que existe una monografía muy interesante de Christian Curtis y Víctor Abramovich en Editorial Trota, porque ellos buscan encontrar modelos en los cuales se puedan ubicar facilidad de recursos judiciales ante tribunales, como que no importa la hora o el día que se pueda ir a tocar el juzgado, quién puede presentar la demanda. Tuvimos el año pasado un caso de una derechohabiente del IMSS que necesitaba una transfusión de sangre y se encontraba en el área de urgencias. De hecho, la ratificación de la demanda lo hizo la quejosa con una huella, pero el actuario, cuando llegó, traía en sus manos ya la disposición de un juez federal dictando suspensión de plano. Pero estos casos del 2016, para adelantar un poco, el resincronizador, gracias a la justicia de la Unión, en fase cautelar se ordenó que se implementara de inmediato el resincronizador en el corazón. La señora, por mandato de un juez de distrito, el juez séptimo de distrito, fue operada en la Ciudad de México, en el hospital 20 de noviembre. La señora está feliz, su familia, imagínense, su calidad de vida se acorta. El tema del recurso económico, el juez de distrito dice, cumple, no probaste los estándares que marca la Observación General 14. Aquí donde viene el control de convencionalidad en fase cautelar. El juez tiene que desplegar todo el poder procesal
del Estado democrático, siguiendo al juez Aaron Barak. El papel del juez constitucional en el Estado democrático es fundamental, porque en este caso es la muestra de cómo salvaguarda la vida de las personas, pero de manera inmediata. Otro caso fue de una señora con insuficiencia renal contra el Seguro Popular, contra la Secretaría de Salud de Michoacán. Por cierto, este amparo ya se resolvió ayer favorablemente a una persona que ha perdido la vista, vive en pobreza, tiene insuficiencia renal, diabetes y además perdió la vista porque el Seguro Popular no contemplaba un medicamento. Cuando hicimos el pedido cautelar, fue argumentando daños de imposible reparación, y el juez de distrito, el juez segundo de distrito, concede la medida cautelar al mediodía y de inmediato ordena al actuario constituirse en su casa, y aquí se produce la prueba anticipada para darle una relevancia procesal de máxima garantía de los derechos humanos al juicio de amparo, que se adelantó a través del juzgador, mediante el actuario, la condición de pobreza, que a simple vista probara su ceguera, y la quejosa mostró el catéter que tenía para la hemodiálisis. La autoridad sanitaria dice: le puedo dar una. Si no se limpia la sangre de una persona, puede perder la vida. Por lo tanto, el juez segundo distrito concede una medida cautelar. El juez séptimo, si se han mostrado estándares, hay más cosas buenas que contar con ustedes. Perdón. La aplicación de estos estándares convencionales en sede cautelar. Y otro punto importante, la demanda, para cerrar, porque son puntos clave, como señalaba en ese hermoso libro Constitución y Proceso, La nueva edad de las garantías jurisdiccionales, mi maestro fallecido, profesor argentino Augusto Mario Morelo. La nueva edad de las garantías jurisdiccionales. Una demanda, en estos tres casos, el de la insuficiencia renal, el caso del implante del resincronización del corazón, y un último, de una niña con síndrome de Down de 9 años, Hannah, a quien dedicamos nuestra participación, vive con su familia en una bodega. A la 1 de la mañana, el juez séptimo distrito, en otra comparecencia, ordenó realizar una diligencia para verificar el estado de salud de la menor, y una vez que la mamá ratificara la demanda, el derecho del niño a acceder a un tribunal, la Convención sobre los Derechos del Niño, no solamente es un mandato jurídico de salvaguardar un derecho frente a una omisión o frente a una acción o una norma. El juez séptimo distrito, en el caso de la niña con síndrome de Down, asumió un papel poderoso desde los cánones del derecho convencional. El juez de oficio ha recabado prueba en fase cautelar. Ya se emitieron 2 pruebas periciales que detectan que la niña tiene un problema, que si no se le coloca un chaleco, es una especie de salvavidas, porque sus huesos se pueden comprimir, puede oprimir su corazón, sus pulmones, y puede perder la vida. El Seguro Popular contesta: no tenemos contemplado, entonces la niña se va a morir. Para eso existen los recursos judiciales. Por último, los derechos humanos en las cartas constitucionales, convencionales, y decía el extinto constitucionalista argentino Germán Vidal Campos: hay que saber escuchar los silencios elocuentes de la Constitución. Y agregaríamos nosotros, parafraseando a tan importante liberal argentino: hay que saber escuchar los silencios elocuentes de la jurisprudencia. Muchas gracias.